En este video vamos a resolver el segundo ejercicio de la distribución de Poisson de las clases de laboratorio de la cátedra de probabilidad y estadística. El número de colonias de cianobacterias contenidas en muestras de agua del lago Pacaraí se estima sigue una distribución de Poisson con una media de 2 colonias por centímetro cúbico. Si se toman en forma independiente 4 muestras de agua de 1 centímetro cúbico cada una, queremos calcular la probabilidad de que por lo menos una muestra contenga alguna colonia de cianobacterias. El análisis que debemos hacer es para 2 colonias por centímetro cúbico y 4 muestras de agua, tenemos un valor de lambda igual a 8. Se calcula la probabilidad de que 4 muestras independientes primeramente no tengan ninguna colonia de cianobacterias, es decir, la probabilidad para x igual a 0 que equivale a 0,03%. Se calcula la probabilidad de que por lo menos una muestra contenga alguna colonia de cianobacterias. Eso equivale a la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1, que es igual a 1 menos la probabilidad de x igual a 0 calculada anteriormente, que equivale a un 99,96%. Es decir, existe una probabilidad demasiado alta de que por lo menos una muestra contenga alguna colonia de cianobacterias. Comparando estos resultados obtenidos con la herramienta Microsoft Excel, vamos a desarrollar el ítem A. Entonces, aquí vamos a aumentar un poco el ancho de la columna, darle 40. Para 2 colonias por centímetro cúbico. Y 4 muestras. Vamos a aumentar un poco más el ancho para que se vea mejor. Tenemos que el valor de lambda va a ser igual a 2 colonias por centímetro cúbico por la cantidad de muestras que hemos tomado. Es decir, tenemos un valor de lambda igual a 8. La probabilidad de x igual a 0 es la probabilidad que tenemos que calcular primeramente. Para ello vamos a hacer una pequeña tabla con todas las distribuciones de Poisson que nos interesan, de manera a poder resolver de forma más cómoda el ítem A. Entonces, en esta columna vamos a colocar la cantidad de éxitos para valores de x desde 0 hasta un número conveniente para este ejercicio. Con un número de éxitos desde 0 hasta un valor de 30 ya es más que suficiente para este ítem. Entonces nos dirigimos a rellenar series. Vamos a rellenar series en columnas con un incremento de una unidad hasta un valor conveniente para este ítem del ejercicio. Con un valor límite de 30 ya es más que suficiente. Entonces ya tenemos todos los valores de x. En esta columna
vamos a calcular las probabilidades de la distribución en X, las probabilidades brutas. Para un valor de lambda, para el valor de lambda que hemos calculado previamente. Vamos a aumentar un poco el ancho de la columna para que se vea todo lo que escribimos. Un ancho de 20. Y aquí vamos a calcular las probabilidades de la distribución en X acumulada para el valor de lambda calculado previamente. Una vez que tenemos las dos columnas de nuestro interés, ya podemos calcular la probabilidad en X bruta en primer lugar. Primeramente, debemos introducir el signo de igual para empezar a resolver funciones matemáticas. Vamos a utilizar la función de distribución de Poisson, que es esta, que devuelve la distribución de Poisson. Hacemos doble clic y le cargamos los argumentos que necesitamos. Primeramente debemos cargarle el valor de X, que representa el número de éxitos. Luego le cargamos el valor de la media que hemos calculado, que es el valor de lambda. Aquí no debemos olvidar que podemos escribir aquí en la celda o aquí en la barra de fórmulas. Tenemos que utilizar referencia absoluta con respecto a esa celda porque este es el valor que permanece constante durante toda la distribución para todos los valores de X. Y el valor acumulado, que en este caso, al ser la función de probabilidad bruta, va a ser el valor falso, que se representa por 0. Podemos escribir falso, pero es más rápido y más práctico escribir 0. Entonces, una vez que tenemos el valor para X igual a 0, ya podemos hacer clic en el vértice inferior derecho de la celda en la cual calculamos el valor de probabilidad en X igual a 0 y nos desplazamos hasta el valor para X igual a 30 para tener todas las demás funciones de probabilidad, funciones de distribución de probabilidad de Poisson en X bruta. Ahora podemos calcular las probabilidades en X acumulada procediendo de la misma forma que en el paso anterior. Podemos utilizar la barra de fórmulas. Utilizamos el signo es igual. Utilizamos la función de distribución de Poisson. Y nuevamente colocamos el valor de los argumentos que nos pide la función. Primeramente, el valor de X. Luego el valor de la media, que es el valor de lambda. No olvidemos de utilizar la referencia absoluta con respecto a la celda B2 que contiene el valor de lambda. Y por último, el valor acumulado, que en este caso va a ser verdadero porque queremos calcular la función de distribución de Poisson acumulativa. Entonces ya tenemos el valor para X igual a 0. Procedemos de la misma forma, hacemos clic manteniendo en el vértice inferior derecho y nos desplazamos hasta el valor de X igual a 30. Y aquí ya tenemos todas las funciones de distribución de probabilidad acumuladas desde X igual a 0 hasta X igual a 30.
una vez que ya tenemos todos estos valores, podemos volver al ítem A para calcular la probabilidad que nos interesa. La probabilidad de x igual a 0 es esta. Le damos Enter. Y ahora sí ya podemos calcular la probabilidad de que por lo menos una muestra contenga alguna colonia de cianobacterias, que es la probabilidad para x mayor o igual a 1. Aquí podemos escribirla de esta forma para que se entienda mejor. 1 menos la probabilidad de x igual a 0. Entonces va a ser 1 menos este valor que hemos calculado previamente. Podemos escribir esto en porcentaje de esta forma. Tomamos este valor y lo multiplicamos por 100. Y tenemos una probabilidad del 99,96%, que equivale a lo que hemos calculado en forma práctica. Ahora podemos hacer un pequeño gráfico de esta distribución. Podemos ordenar también un poco primeramente la apariencia de nuestra tabla. Podemos darle un contorno para diferenciar aquí, aquí también. Aquí vamos a centrar, alinear al medio de la celda, vamos a centrar el contenido, y aquí también la misma cosa, alinear al medio de la celda y vamos a centrar el contenido. Entonces con los valores de esta tabla podemos realizar un gráfico de la distribución. Para ello nos vamos aquí a insertar, utilizamos un gráfico de líneas o áreas. Utilizamos este gráfico, línea con marcadores, para poder distinguir los puntos de interés. Vamos a seleccionar los datos que nos interesan. Aquí en entradas de leyenda, el nombre de la serie sería la probabilidad en X fruta para el valor de lambda igual a 8, y los valores de la serie serían estos que están aquí. Las probabilidades desde X igual a 0 hasta X igual a 30. Le damos a aceptar. Y para el eje horizontal, que son las categorías, vamos a elegir los rangos de valores, que serían empezando con un número de éxitos, o sea, desde X, de un número de éxitos igual a 0 hasta el valor que hemos seleccionado, X igual a 30. Este valor es arbitrario, nosotros podemos elegir para un valor conveniente de X, que no necesariamente tiene que ser igual a 30, sino que sea suficiente para poder resolver nuestro ejercicio, y le damos a aceptar. Aquí le damos a aceptar y ya tenemos el gráfico de la distribución. Podemos cambiar este nombre, podemos ponerle aquí distribución de Poisson,
para lambda 8. Para el valor de lambda igual a 8. Hacemos clic en cualquier parte de nuestra hoja de cálculo fuera del gráfico y ya tenemos nuestro gráfico de la distribución para el ítem A. Entonces, volviendo al ejercicio, ahora podemos pasar al ítem B del problema, en el cual queremos hallar la probabilidad de encontrar menos de 2 colonias de cianobacterias en 2 muestras de agua de 1 centímetro cúbico. Aquí previamente debemos calcular el valor de lambda para 2 muestras y luego se calcula la probabilidad para un número de éxitos menor a 2. Es decir, para 2 colonias por centímetro cúbico y 2 muestras tenemos un valor de lambda igual a 4. Entonces se calcula la probabilidad de tener un número de éxitos menor a 2, es decir, encontrar menos de 2 colonias de cianobacterias. La probabilidad para x menor a 2 es igual a la probabilidad de x igual a 0 más la probabilidad de x igual a 1. ¿Qué sería la relación 1? La probabilidad de x igual a 0 es igual a 1.83% y la probabilidad de x igual a 1 es igual a 7,32%. Reemplazando en la relación 1 los valores anteriores, tenemos que la probabilidad para x menor a 2 es igual a 9,15%. Ahora podemos resolverlo en Excel para compararlo con lo obtenido en la práctica. Habíamos recalculado el valor de lambda. Aquí tenemos que habíamos visto en el ítem B que tenemos que calcular para 2 colonias por centímetro cúbico y 2 muestras. Entonces el valor de lambda va a ser igual a 2 por 2. Y ahora podemos calcular la probabilidad para x menor a 2, que es lo que nos interesa. Para ello debemos volver a realizar, en este caso, una tabla de distribución de Poisson, porque nuestro valor de lambda es distinto al del ítem A. Entonces, aquí vamos a mover un poco más aquí este gráfico. Vamos a desarrollar acá nuestra tabla para la distribución de Poisson utilizando
un número de éxitos igual a la tabla anterior. En este caso vamos a calcular la probabilidad en X, la probabilidad bruta, para nuestro nuevo valor de lambda, que es lambda igual a 4. Y aquí vamos a aumentar un poco el ancho de la columna para que se vea bien. Nuestra probabilidad en X acumulada para el valor de lambda igual a 4. Aquí volvemos a utilizar la misma cantidad de éxitos que en la tabla del ítem A. Vamos aquí a rellenar series en columnas con incrementos de A1 hasta 30, que ya es más que suficiente. Le damos a aceptar. Aquí vamos a calcular la probabilidad en X bruta para el valor de lambda igual a 4. Buscamos la función de distribución de Poisson. Colocamos el valor de X que nos interesa, la media, que es el nuevo valor de lambda para el ítem B, lambda igual a 4. No olvidemos que tenemos que referenciar esa celda. Y el valor acumulado, que como es la función de probabilidad bruta, entonces va a ser 0. Aquí ya tenemos la probabilidad para X igual a 0, la probabilidad bruta de la distribución de Poisson. Desplazamos hasta X igual a 30 y ya tenemos toda la distribución de Poisson, la distribución de probabilidad de Poisson, desde X igual a 0 hasta X igual a 30. Ahora vamos a hallar la probabilidad en X acumulada. Procedemos de la misma forma que en la tabla anterior, en la columna anterior. Buscamos la función de distribución de Poisson. Aquí colocamos primeramente el valor de X, el valor de los éxitos. Luego nos pide el valor de la media, que es el valor de lambda, que es este que está aquí. Nuevamente tenemos que referenciar esa celda y el valor acumulado, que es verdadero. En este caso porque es la función de distribución acumulativa la que nos interesa calcular. Ahora sí procedemos igual que en el caso anterior, de nuevo haciendo clic en el vértice inferior derecho de esta celda y nos desplazamos hasta X igual a 30. Y ya tenemos todas las funciones de distribución de Poisson acumuladas para X desde 0 hasta 30. Entonces nos ubicamos aquí para calcular la probabilidad de X menor a 2, que es la probabilidad de encontrar menos de 2 colonias de cianobacterias en 2 muestras de agua de 1 centímetro cúbico. Entonces sería 1 menos, sería la probabilidad de X igual a 0 más la probabilidad de X igual a 1.
Es decir, esto sería igual, podemos utilizar cualquiera de las probabilidades que tenemos aquí, en esta última tabla. Podemos utilizar la función de probabilidad en X bruta o la función de probabilidad en X acumulada. Si vamos a usar la función de probabilidad en X bruta, sería la probabilidad de X igual a 0 más la probabilidad de X igual a 1. Que nos tiene que arrojar el mismo resultado si usamos la función de probabilidad en X acumulada hasta X igual a 0. Que la vamos a colocar aquí. Es decir, nos tiene que arrojar el mismo resultado en ambos casos. Si los comparamos, observamos que ambos resultados son iguales. Aquí podemos dejar en términos de porcentaje, utilizamos cualquiera de los dos resultados y lo multiplicamos por 100 para tener en porcentaje. Entonces, la probabilidad de encontrar menos de 2 colonias de cianobacterias en 2 muestras de agua de 1 centímetro cúbico es del 9,15%. Si lo comparamos con lo obtenido en la práctica, podemos observar que es el mismo resultado. Entonces, con esto concluimos el segundo ejercicio de la distribución de Poisson del ejercitario. Muchas gracias por su atención.